Muchos saludos, mi nombre es Gerardo Negrin, muy bienvenidos a esta clase. Es la primera clase sobre finanzas que tiene que ver con una introducción y una base bíblica. Vamos a ver de que las escrituras contienen una riqueza de material, tanto principios como también mandamientos. Nos da también muchas instrucciones. Hay algunos ejemplos que son muy dignos de imitar y hay algunas advertencias también que vemos en la palabra de Dios. Vemos de que Dios nos dice mucho acerca de las finanzas y acerca del dinero. Vamos a ver una referencia que tenemos aquí, una cita por Howard Dayton. Si ustedes quieren leer en voz alta, todos unidos, y una persona leyendo al micrófono, por favor. La cita comienza en la Biblia. En la Biblia hay aproximadamente 500 versículos que hablan de la oración, menos de 500 que hablan de la fe, pero hay más de 2.350 versículos sobre cómo manejar el dinero. Es más, Jesucristo habló más sobre el dinero que de cualquier otra cosa. 16 de las 38 parábolas tienen que ver con la manera de manejar el dinero y las posesiones. Tal vez esa es una sorpresa para muchas personas cuando vemos la cantidad de ocasiones en la Escritura que tienen que ver con el dinero, con las finanzas, con la manera en que debemos manejar los bienes materiales. Ahora quisiera invitarles para que en su hoja de reflexión puedan contestar la pregunta: ¿por qué crees que Dios nos dice tanto acerca del manejo del dinero? ¿Por qué crees que Dios nos dice tanto acerca del manejo del dinero? Favor de escribir su respuesta, ya que vemos de que en la Biblia hay muchas referencias, muchos versículos sobre el manejo del dinero. Favor de hacer una reflexión en este momento. ¿Por qué crees que Dios nos dice tanto acerca del manejo del dinero? Vamos a darle un minuto más para que puedan escribir.
¿Listos para que sigamos adelante? Muy bien. Vamos a estar viendo algunas de las razones que la Biblia nos da, por qué Dios nos habla tanto acerca del manejo del dinero. Y vamos a ver de que realmente hay una base bíblica acerca del dinero. Y podemos ver en primer lugar de que hay un contraste muy grande entre lo que es el camino del hombre y lo que es el camino de Dios. Porque constantemente nosotros podemos escuchar algunas opiniones que dan los hombres, algunas cosas que salen en los medios masivos acerca del dinero, acerca del crédito, acerca de la manera en que nosotros debemos usar nuestros bienes o la cantidad de bienes que nosotros debemos estar acumulando. Pero lo que nosotros necesitamos es entender lo que Dios nos dice sobre las cosas materiales, sobre el dinero, para que podamos ver lo que Dios dice, lo que el hombre dice, y luego trazar nuestra vida de acuerdo a las instrucciones y de acuerdo a los consejos de Dios. Vamos a ver una escritura que nos habla acerca de esa diferencia entre los dos caminos. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 55. Isaías 55. Y aquí vamos a ver los versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Veamos aquí un contraste. Vamos a escuchar la lectura, Isaías 55, 8 y 9. Amén. Gracias. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias. Aquí está poniendo un contraste, está hablando acerca de pensamientos y está hablando acerca de caminos. Habla acerca de nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Habla acerca de los caminos del hombre y los caminos de Dios. Cuando aquí habla acerca de nuestros pensamientos y nuestros caminos, puede ser las cosas que nosotros hemos creído, las cosas que hemos escuchado, tal vez algunos consejos que hemos recibido de parte de nuestros padres, cosas que nosotros tenemos como si fueran verdad. Pero aquí la Biblia dice de que es un contraste muy grande. ¿Y cómo compara el contraste? En el versículo 9 dice de que como son más altos los cielos que la tierra. Esa es una distancia muy grande. Cuando nosotros pensamos acerca de cómo invertir el dinero, cómo utilizar el dinero, acerca de los ahorros, acerca de las inversiones, podemos tener la tentación de decir, pues lo voy a hacer de acuerdo a lo que me viene a la mente. Pero aquí nos está diciendo de que nosotros vamos a estar un poco lejos, no solo un poco lejos, ¿cuán lejos? Tan lejos como la distancia entre los cielos y la tierra. Y dice aquí en la escritura de que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer una evaluación de nuestras creencias, una evaluación de nuestros valores, una evaluación de nuestros gastos, una evaluación de la manera en que usamos el dinero y los bienes materiales. Y tenemos que decidir rechazar lo que es el consejo del mundo, lo que es el camino del hombre,
y someternos a lo que son los pensamientos y el consejo que Dios nos da. Esto va a tener que ver en cuanto a las deudas, en cuanto al consejo, en cuanto a la honestidad, el dar, el trabajo, la inversión, el contentamiento y la eternidad. Todas esas son cosas donde estamos escuchando muchas diferentes voces y a veces nosotros mismos hemos dicho cosas que no tienen un fundamento totalmente bíblico. Así que lo que queremos hacer es empezar a estudiar, empezar a escudriñar algunos de esos 2,350 versículos acerca del manejo del dinero. Hay otras escrituras que también hablan acerca de lo que el hombre natural cree, pero de que es algo muy, muy diferente a lo que debe creer el hombre espiritual, lo que dice el camino de Dios. ¿Por qué es tan importante que veamos lo que dice la Escritura sobre el dinero? Porque nuestra relación con las cosas materiales afecta nuestra vida espiritual. Vamos a ver varias escrituras que hablan acerca de esto. Vamos al libro de Lucas, su capítulo 16. Lucas, capítulo 16, los versículos 10 y 11. Lucas, capítulo 16, versículos 10 y 11. Y aquí vamos a ver cómo lo material, como el dinero, va afectando la vida espiritual. Lucas 16, versículos 10 y 11. ¿Escuchamos la lectura? El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién confiará lo verdadero? Gracias. Aquí podemos ver de que hay un contraste. Habla acerca de lo muy poco y habla también acerca de lo que es más. Y aquí está hablando también un contraste donde habla de las riquezas injustas, o sea, las riquezas mundanas, y habla acerca de las verdaderas riquezas. Entonces aquí estamos viendo de que cuando habla acerca de lo muy poco, está hablando acerca de las riquezas de este mundo. Ahora, no hay muchas personas que piensan en el dinero y en las cosas materiales como algo muy poco, sino que la mayoría de la gente está pensando mucho en el dinero. Está a veces con una aflicción, con una ansiedad, con una preocupación, que utiliza mucho tiempo y piensa de que el dinero es algo muy grande y es algo muy importante. Pero aquí habla acerca de lo que es más, o sea, más importante, y son las verdaderas riquezas. Y aquí podemos ver de que hay una relación entre la fidelidad que uno hace con el dinero, con las cosas materiales, y también que esta fidelidad con las cosas materiales quiere decir de que también la persona es fiel con las verdaderas riquezas. Cuando uno es injusto, o sea, infiel con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, con el dinero, es una evidencia de que es infiel también con las verdaderas riquezas que Dios nos da. Y es por lo tanto de que vemos de que es tan importante que nosotros veamos lo que la Escritura enseña acerca del dinero, porque la manera en que usamos el dinero es un reflejo exterior
de lo que está sucediendo en lo interior, en nuestro corazón y en nuestra vida. Veamos de que hay otra escritura que habla acerca de esta relación también. Es en Mateo 25. Vamos a Mateo capítulo 25 y vamos a ver el versículo 21. Aquí es la parábola acerca de los talentos y vamos a ver esta parábola con más detalles más adelante, pero por el momento vamos a ver solamente el versículo 21 de Mateo 25. Escuchemos la lectura. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias. Aquí estamos viendo de que Dios, o sea, el Señor en este caso, está reconociendo lo que había hecho una persona con una buena administración, y Él le está diciendo de que Él había sido un buen siervo y fiel. Esta palabra fiel la vamos a estar viendo en muchas ocasiones cuando hablamos acerca del dinero, cuando hablamos acerca de los bienes materiales. Y cuando nosotros somos fieles con el dinero, con las cosas materiales, dice aquí de que vamos a entrar en el gozo de poder conocer mejor a nuestro Señor. Este vínculo entre lo material, entre lo temporal, entre el dinero y las cosas celestiales, las cosas eternas, es lo que estamos viendo aquí en este versículo. Veamos también siempre en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24, estamos viendo de que es tan importante que nosotros veamos lo que la Biblia dice sobre el dinero, por el hecho de que el uso del dinero afecta nuestra relación con Dios. Mateo 6, 24, escuchamos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gracias. Aquí estamos viendo de que habla acerca de la verdadera batalla espiritual. Es una batalla espiritual donde identifica dos que están buscando ser Señor en nuestra vida. ¿Quiénes son esos dos? Correcto, dice Dios y las riquezas o el dinero. Y aquí estamos viendo de que es algo donde no hay punto en medio, donde no podemos estar un poco con el Señor de las riquezas del dinero y un poco con el Señor nuestro Dios. Aquí está poniendo un contraste totalmente radical a dos polos totalmente opuestos, porque si nosotros amamos al Señor nuestro Dios, si nosotros estimamos al Señor nuestro Dios, quiere decir de que vamos a aborrecer, vamos a menospreciar el Dios de las riquezas. Y por el contrario, si nosotros decimos de que vamos a estimar, vamos a amar un poco el dinero, dice de que automáticamente nosotros estamos menospreciando, nosotros estamos aborreciendo a nuestro Dios. Así que es una cosa totalmente seria, totalmente importante, un punto de batalla espiritual en nuestra vida.
Es imposible servir al dinero, aunque sea un poquito, y al mismo tiempo decir de que estás sirviendo a Dios. Vemos de que Jesús nos dice de que debemos decidir y escoger servir al uno que es a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué o quién realmente tiene su corazón? ¿Qué o quién realmente posee tu corazón? Vamos a ver en Filipenses capítulo 4 que habla también de cómo el uso del dinero afecta nuestra relación con Dios. Filipenses 4, los versículos 11 y 12. Y aquí vemos el testimonio de Pablo, del apóstol Pablo, que plantó iglesias, que fue predicador, fue maestro, fue apóstol. Y estamos viendo el testimonio que él da en cuanto al dinero. Filipenses 4, 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Gracias. Aquí habla en la segunda línea del versículo 11 acerca del contentamiento. Y vemos de que esta palabra, este concepto contentamiento se menciona 7 veces en la Biblia y de ellas 6 veces tiene que ver con el dinero, con las cosas materiales. Y podemos ver de que Pablo expresa de que él había aprendido a contentarse. Quiere decir de que uno no nace con ese contentamiento, no nace realmente con ese deseo o esta decisión de estar contento cualquiera que sea la situación. Él dice, he aprendido a contentarme. Y en el versículo 12 habla de vivir humildemente, habla de tener abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, equipado, entrenado, preparado. Esto quiere decir de que hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay una dedicación que a través de las experiencias nosotros vamos aprendiendo a estar contentos cualquiera que sea la situación. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la importancia del dinero y de los bienes materiales. Es la ilustración de Salomón. La podemos ver en 2 de Crónicas, capítulo 1. 2 de Crónicas, capítulo 1. Y aquí habla acerca de la gran sabiduría que Dios dio a Salomón. Veamos en el versículo 7 el hecho de que Dios le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Eso es muy impresionante de que el Dios, el creador de todo el universo, el que tiene todas las riquezas en el mundo, de que diga a una persona, pídeme lo que quieras que yo te dé. Versículo 10, escuchemos. Eso es lo que pide Salomón. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Gracias. Entonces, Salomón, ¿en quién está enfocado?
¿Está enfocado en sí mismo? ¿Está enfocado en sus riquezas? ¿Está enfocado en tener victoria sobre otras personas? Vemos de que él está enfocado en primer lugar en Dios y en segundo lugar está enfocado en el pueblo y en poder gobernar, poder ser un buen administrador, un buen mayordomo, un buen líder, alguien que está utilizando los dones, las habilidades, la provisión de Dios, no enfocado en él mismo, sino enfocado en la gloria, la honra de Dios y también el bien del pueblo. Sigue diciendo el versículo 11, la respuesta de Dios. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Y versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Gracias. Vemos entonces de que Dios le respondió a esta oración, le dio sabiduría. Y vemos más adelante de que esa sabiduría que Dios le dio a Salomón era muy especial, era parte de una estrategia para que otras naciones, para que otras personas pudieran conocer al Dios de Israel. Vemos de que dice de que Dios no solo le dio también esa ciencia y sabiduría, sino también que Dios dijo de que le iba a dar riquezas y muchos bienes. Vamos a ver en Primera de Reyes, el capítulo 10, donde nos da una descripción acerca de algunas de las cosas que Dios dio al rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10. Vamos a ver a partir del versículo 16. Primera de Reyes 10, versículo 16. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro trabajado. En cada escudo empleó 600 kilos de oro, ciclos de oro. Y versículo 17. También hizo otros 300 escudos pequeños de oro trabajado. En cada escudo empleó 3 minas de oro. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Muy interesante, podemos ver la cantidad, algo de la cantidad de oro, de riquezas que Salomón tuvo, y tuvo esas riquezas para sencillamente ponerlos, exhibirlos, para ponerlos en la casa del bosque del Líbano, para que la gente pudiera venir y pudiera ver la cantidad de riqueza que él tenía. Vemos más adelante versículo 21. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino. La plata no contaba para nada en los días de Salomón. Correcto, entonces no había nada de plata, solo puro oro que él tenía también en cuanto a estas cosas. Verso 23. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Entonces una cantidad increíble, o sea, de que en la historia no había ni sabiduría ni riquezas tan grande como Salomón tenía. Versículo 26. Salomón también acumuló carros y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos que puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén, junto al rey. Una cantidad increíble de carros, de caballos que él tenía. ¿Pueden ustedes imaginar esa cantidad
o sea, el área que sería necesario solamente para tener a todos estos caballos. Dice el versículo 28. Los caballos de Salomón provenían de Egipto y Quehué. Los mercaderes del rey los adquirían en Quehué a un precio fijo. Correcto, entonces ellos dice de que traían de Egipto, o sea, algunos de los siervos, algunos de los empleados de Salomón se fueron para traer aún más caballos, más riquezas, más carros que él fue acumulando. Y luego vemos el siguiente punto, de que Salomón se desvió del Señor. ¿Por qué? Veamos lo que dice el capítulo 11, versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Correcto, y nosotros cuando pensamos en el corazón de Salomón que fue desviado, en muchas ocasiones solamente pensamos en esas 1000 mujeres. Pero vamos a ver de que desde el libro de Deuteronomio habla acerca del plan y el propósito que Dios tenía. Vamos a Deuteronomio capítulo 17. Y aquí vamos a ver de que en un tiempo Dios era el rey, el que gobernaba el pueblo de Israel, pero ellos llegaron al momento de estar descontentos, de no querer estar bajo Dios como rey, y estuvieron pidiendo un rey humano. Y Dios les decía de que iban a haber serias consecuencias si ellos tuvieran esto, y les habló también acerca de algunas cosas que iban a suceder y algunos lineamientos que ellos debían tener a escoger el que iba a gobernar sobre ellos, si es de que insistían en tener a un hombre. Veamos Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededores. 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y luego a partir del versículo 16 empieza a darles unas instrucciones. Si es de que insisten en tener un gobernador humano, entonces da lineamientos. Luego él dice cómo ellos deben actuar. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y lo que estuvimos leyendo cuando hablaba acerca del oro, cuando hablaba acerca de las posesiones, cuando hablaba acerca de los bienes, hablaba acerca de los muchos caballos. Precisamente lo que Dios les había dicho de que no debían hacer, y dice de que no debían aumentar para sí caballos, no debían hacer volver al pueblo de Egipto. Es exactamente lo que Salomón hace. Él escoge empleados, escoge siervos, los manda también para que traigan más caballos. Entonces vemos de que no solo eran las mujeres lo que se desvió el corazón de Salomón. Vemos de que tenía que ver también con la acumulación, con esa codicia, con esa avaricia, con ese deseo de tener riquezas, de poder exhibir riquezas a otras personas. Y el verso 17.
ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí abundancia. Correcto, entonces no solamente eran las muchas mujeres para que su corazón se desviara, sino que dice ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Aquí podemos ver en esta ilustración de que Dios le dio gran sabiduría, le dio también grandes riquezas, pero el propósito de Dios no era de que Salomón estuviera acumulando con una desobediencia directa a lo que Dios le había dicho. Así que nosotros veamos acerca de los líderes también. Y nosotros, por el sencillo hecho de que estamos aquí estudiando, preparando, equipándonos para poder enseñar y instruir a otros en la palabra de Dios, hay muchos que nos están viendo como líderes. Y la Escritura nos dice mucho también acerca de la importancia del líder y las posesiones o el dinero. Ya hemos visto aquí la ilustración de Salomón, como él estuvo haciendo grandes cosas para bendecir al pueblo de Dios, grandes cosas para que él bendijera a Dios, pero llega el momento en que él se desvía. Y tenía que ver no solo con las mujeres, tenía que ver con la acumulación de caballos, de plata, de oro, de todas esas cosas que él hacía. En cuanto a los líderes y el dinero, vamos a ver una escritura en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo, capítulo 6, los versículos 9 y 10. 1 de Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Realmente la última parte del versículo 10 es un resumen, un recuento acerca de la vida de Salomón. Por el hecho de que él, como dice aquí, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Desde el versículo 9 habla de los que quieren enriquecerse. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿quiero enriquecerme? Porque aquí la Escritura nos está diciendo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Quiénes quieren tentación y lazo? Normalmente estamos tratando de evitar la tentación, de escapar del lazo, de no estar encadenado, de no estar preso, de no estar con grandes dificultades en nuestra vida. Pero dice de que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Qué es la tercera cosa? Codicias necias y dañosas. ¿Quién quiere exponerse a daño? ¿Quién quiere que otros le conozcan como una persona necia? Este tipo de codicia, cuando uno quiere enriquecerse, dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Está hablando acerca de un resultado bastante serio, bastante grave, bastante desagradable para cualquier siervo del Señor. Cualquier persona que comienza en el camino del Señor, que está ayudando a otras personas, pues no quiere terminar en destrucción y en perdición. Y en el versículo 10 es donde algunos citan mal el versículo, porque ellos dicen de que raíz de todos los males es el dinero.
Pero no nos está diciendo esto, sino que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Quiere enriquecerse? ¿Ama el dinero? ¿Aprecia el dinero sobre todas las cosas? Porque aquí dice de que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Peor de que por algo tan superficial, algo tan temporal, algo tan material, de que uno pierda lo espiritual, pierda en la oportunidad por avanzar un poco en este mundo, acumular un poco de bienes y tener más riquezas. Así que la advertencia que tenemos aquí para los líderes, para todo creyente, es una advertencia muy seria. Regresando unos capítulos en 1 de Timoteo, capítulo 3. En 1 de Timoteo 3, el versículo 1, dice, si alguno anhela obispado, anhela liderazgo. Y creo que los que estamos aquí es porque anhelamos servir, amar a Dios y servir al pueblo de Dios. Y por eso dice de que si alguno anhela obispado, debe ser nuestro sueño, debe ser nuestra pasión. No solo estamos estudiando para ver si podamos tener algo para poner en el currículum, si podemos decir a otra persona de que cursamos esto o recibimos tal o cual estudio, pero debe ser el anhelo servir al pueblo de Dios, servir a Dios. Y el versículo 3 habla acerca de algunas características. Vamos a escucharlas. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aquí está hablando acerca de la avaricia, está hablando acerca de la codicia en cuanto a las ganancias, en cuanto al dinero y en cuanto a las cosas materiales. Y en esas características del líder, dice de que nosotros no debemos practicar codicia ni avaricia. ¿Alguien nos puede leer la definición de codicia? Codicia, un deseo inicuo de poseer lo que Dios no ha establecido que tengas. Este deseo generalmente está dirigido a lo que le pertenece a otro. Correcto, entonces es estar deseando lo que Dios no ha establecido que nosotros tengamos. Y hay dos miras que vemos en cuanto a la codicia. Una es que uno está mirando a la otra persona y en muchas ocasiones queriendo arrebatar de la otra persona lo que tiene. Y queriendo tener entonces más o otra cosa que Dios no ha establecido que tenga. Y la avaricia, ¿cómo define? Avaricia, da rienda suelta a un deseo fuerte por tener más de lo que la voluntad de Dios dispone para tu vida. Tanto la codicia como la avaricia están vinculadas con la idolatría. Entonces son bastante serios esas dos prácticas y vemos de que el líder, pues todo creyente, no debe estar practicando codicia ni avaricia. Y tampoco el líder, como está aquí dando las características del que anhela obispado. Y pueden ver en el versículo 3 de que hay cosas también que pueden estar vinculados a la codicia y a la avaricia, porque habla acerca de estar, de ser pendenciero.
Entonces, en muchas ocasiones es ese deseo de tener lo que Dios no ha establecido que hace que una persona esté discutiendo, que una persona esté en pleitos, que una persona esté haciendo acciones indebidas, no está actuando en cuanto al dinero de una manera amable, de una manera apacible, sino todo lo contrario. ¿Cómo es que la gente ve que actúes en cuanto al dinero, en cuanto a los bienes materiales? ¿Te ven como una persona amable, como una persona apacible? ¿O pueden describir de que hay un aspecto de ser pendenciero en la codicia, en la avaricia, de tener mayor ganancia? Podemos ver de que habla la Escritura acerca de un buen líder, el ejemplo que podemos ver en el libro de los Hechos, su capítulo 20. Hechos capítulo 20, los versículos 33 a 35. Y aquí es el testimonio de nuevo del apóstol Pablo en cuanto a la relación que él tenía con las iglesias que él había plantado, con otras iglesias también, sus iglesias enviadoras, sus iglesias que le apoyaban a él. ¿Qué dice Pablo en Hechos 20, del 33 al 35? Ni la plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gracias. Entonces vemos a Pablo que él dice: ni plata, ni oro, ni vestido. O sea, de que a través de los años, a través de las experiencias, con lo que él tenía, había aprendido a estar contento. Dice de que no había codiciado esas cosas de las ovejas, de su familia, de ninguna otra persona. No codiciaba ni plata, ni oro, ni vestido. Vemos de que él decía al contrario, de que trabajaba con sus propias manos y él también daba a los que tenían necesidad. Y así él podía repetir las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. En vez de estar con ese afán, con esa codicia, con ese deseo de avanzar más, de tener lo que no es de uno, él más bien buscaba la oportunidad de dar a los necesitados, de dar a otras personas. Y él encontraba el valor en dar en vez de recibir. Veamos de que se requiere un cambio de paradigma. Escuchemos este cambio. El camino del hombre dice que Dios no tiene nada que ver con el manejo del dinero, y mi felicidad se basa en poder permitirme el nivel de vida que yo anhelo. En contraste, el camino de Dios dice que conforme aprendas y sigas los principios bíblicos del manejo del dinero, te acercarás más a Cristo y aprenderás a estar contento en cada circunstancia. Gracias. Entonces, en esta introducción y en esta base bíblica estamos viendo de que Dios provee abundancia de orientación en cuanto al manejo del dinero. Y es para el creyente como también para el líder en la iglesia. El camino del hombre en cuanto al uso del dinero nos va a llevar inevitablemente a la miseria y al fracaso.
Hoy es el momento para examinar nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestros consejos, nuestras ideas en cuanto al dinero y en cuanto a las cosas materiales. A través del ejemplo de Salomón, vimos que la obediencia a Dios en varias áreas, incluyendo el dinero, le llevó a la derrota. Y finalmente vimos de que los líderes no deben practicar la codicia ni la avaricia, sino que al contrario deben ser dadivosos, deben estar poniendo también a hombres fieles encargados del dinero para que la iglesia pueda estar también con mucha bendición. Vamos a orar para terminar esta sesión. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo, por esta enseñanza. Queremos nosotros estar delante de ti, Señor, para que tú puedas obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.